Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradeceros a los asistentes que estéis ahí de nuevo compartiendo con nosotros vuestro tiempo. Como ya sabréis, la mayoría los productos de Albiño son las soluciones naturales que ofrece la Alemana Enología para el viñedo, con el objetivo de ayudaros a viticultores y enólogos a obtener uva de mayor calidad que permita mejorar la calidad de los vinos. Si recordáis, empezamos esta serie de seminarios a comienzos del mes de abril, que parece ya muy lejano con todo lo que ha acontecido de por medio, ¿verdad? En ese primer seminario contamos, al igual que hacemos hoy, con la presencia de Julio Prieto. Hablamos entonces de posibles consecuencias para la gestión del viñedo por la situación de estado de alarma y tratábamos de adelantarnos a esas consecuencias y ofrecer estrategias que pudieran minimizar los efectos negativos, ¿no? Siempre desde un punto de vista muy práctico y teniendo en cuenta el momento del ciclo en el que estábamos y las condiciones climatológicas del año. Pues bien, en el seminario de hoy queremos realizar una actualización de estas recomendaciones en función de lo sucedido durante estos 2 meses de abril y mayo, que como sabéis todos son de vital importancia para el ciclo vegetativo de la vid. Recomendaciones que esperamos os sean de utilidad para que alcancéis los objetivos cuantitativos y cualitativos que tengáis planteados en vuestros viñedos. Y para daros estos consejos, como ya os he avanzado, contamos con Julio Prieto. Julio es asesor vitícola y enólogo, asesor de explotaciones vitícolas en distintas regiones de España, también algunas fuera de España cuando la vida le da para ello. Yo os recomiendo que visitéis su canal de YouTube, que se llama Origen, Julio Prieto, que cuenta con más de 10.000 suscriptores y de verdad que es muy, muy recomendable. Por supuesto, agradecer a Julio su presencia hoy con nosotros y su disponibilidad para traernos su experiencia y saber hacer, y confiar que os sea de utilidad y ayuda a todos pues estas recomendaciones que nos dará, que estoy convencido que será así. Y bueno, pues sin más por mi parte, agradeceros de nuevo vuestra presencia. Y Julio, cuando quieras puedes empezar con la presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Hola a todos. Muchas gracias de nuevo al equipo del Alemán Bio por invitarme a estas jornadas, que la verdad es que están siendo bastante interesantes y nos fuerzan a todos a hacer reflexiones, ¿no? sobre lo que estamos aconteciendo este año. Lo primero, desear que a todos os encuentre bien, porque como ha dicho Javier, no hace mucho que nos vimos, pero después de todo lo que ha pasado, pues es un mundo. Espero que todos estéis bien, que a todos os pille sanos, que vuestros familiares también lo estén. Y que los viñedos pues también los tengáis en buenas condiciones, ¿no? La idea de hoy era sobre todo hacer una actualización de cómo está sucediendo el año, ¿no? Ya que hablamos de estrategias al principio del confinamiento, sobre lo que intuíamos que podía pasar, cómo iba a ir el año, qué estrategias se podían fundamentar en función de los objetivos que cada uno de vosotros buscaseis. Bueno, ha pasado un mes de abril raro y un mes de mayo extraordinariamente complejo, ¿no? Y eso nos presenta una situación del viñedo que vamos a ir desgranando. Vamos a poner los cuestionarios, sobre todo los dos primeros, como muy la primera parte de la presentación, porque me interesa saber cuál es vuestra situación y en función de eso iremos encauzando un poco la presentación, ¿no? Entonces, nos quedamos, a ver si soy capaz de... Vale, ya está, ya lo tenemos ahí. Entonces, sobre todo lo que nos está sucediendo es que estamos teniendo un adelanto fenológico bastante importante. Aunque ya lo intuíamos y lo estuvimos hablando en abril, sí que hemos podido constatar que esto se ha mantenido y se ha mantenido fundamentalmente, incluso en algunos sitios se ha adelantado por un mayo extremadamente cálido, ¿no? Muy por encima de las temperaturas medias que solemos tener. Entonces, bueno, pongo alguna referencia por aquí porque he estado hablando estos días con algunos compañeros, más las zonas que yo llevo, y entonces más o menos la situación puede ser esta, pero me gustaría conocer, que ahora haremos un pequeño cuestionario, cuál es vuestra situación, ¿no? ¿Por qué? Porque en función de esto ya vamos a prever también unas condiciones de maduración determinadas, ¿no? Este adelanto para mí, sobre todo el que marca la floración,
que en las zonas, por ejemplo, del Valle del Ebro, estamos desde casi ya grano Vicente cierre de racimo hasta plena floración, en las zonas incluso más tardías ya estamos en inicio de floración. Ya nos va a marcar, va a ser muy difícil que este adelanto vaya reduciéndose, ¿no? Porque junio, por muy frío que venga, julio y agosto nunca van a generar retrasos, o sería bastante raro, ¿no? Esto, pues bueno, lo iremos desgranando a lo largo de las jornadas, o sea, a lo largo de la jornada, qué nos supone, ¿no? ¿Qué nos supone tener una maduración en unas fechas u en otras? Entonces, bueno, Bueno, antes me voy a saltar. Antes de nada, venga. Ahí el son de uno, lo tengo por ahí. ¿Me puedes lanzar, Raúl, el son de uno? Y así no hablo porque tenía un pantallazo, pero no sé si lo he perdido o he trastocado las diapositivas. Entonces, creo que vosotros me oís, aunque no puedo. Ahora estáis viendo la pantalla. Indicarme, porfa, y así me lo cantará Javi, cómo estáis en vuestras zonas, porque en función de eso vamos a concretar cosas de las que ya estuvimos viendo, ¿no? Que estuvimos viendo que se podían intuir, pero ahora realmente es una certeza. O sea, es una certeza que la situación, por ejemplo, yo estaba ahora controlando, un poco antes de entrar en el seminario, estaba controlando qué adelanto llevamos nosotros en función de la integral térmica y digo, es que hay zonas que llevamos 12 días, 16 días, 18 días incluso en algunas zonas y esto pues sabemos que va a tener una repercusión, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es vuestra situación por hablar un poco de situaciones que os van a afectar a todos o que os van a afectar a unos más que otros, ¿no? Supongo que no es lo mismo un adelanto en una zona temprana que un adelanto en una zona tardía. Que al final quizás ya tenemos, ¿verdad? El sondeo lanzado. Bueno, pues ahora cuando tengamos ya tenemos ahí los resultados. Qué rápidos. A ver, yo los veo pequeños. Julio, no sé si los ves, te comento si quieres. No, los veo Eh, pequeños, sí, si me los pues mira, te comentas. comento rápidamente, más o menos ha votado el 50% de la gente. Ujú. El 15% dice que no lleva adelanto, el 41% dice que lleva más de una semana de adelanto y el 44% más de 2 semanas de adelanto. Vale, pues es un poco lo que yo constato en mis zonas. Incluso yo os diría que más, que más. Sobre todo lo notaréis en la floración. Si tenéis anotados los inicios de floración de otros años, podréis constatar el adelanto o el retraso que llevéis, ¿no? Que no sea pura intuición, sino que sea en función de momentos fenológicos tan característicos como es un inicio de floración, que es bastante claro. También es verdad que este año es un poco raro porque en alguna zona, en alguna variedad, llevamos como 21 días de floración desde inicio hasta que seguimos viendo flores en la misma variedad y en la misma parcela. Entonces, bueno, las consecuencias que nos pueden generar estos adelantos ya los vimos en el seminario anterior, que fundamentalmente va a ser problemas de maduración con temperaturas altas. Claro, y esto es jugar a una bola de cristal, pero si solo tomando valores medios, si la maduración se va a producir, si normalmente, yo qué sé, voy a poner un ejemplo, un tempranillo en la Rioja Baja, que normalmente tenemos el embero a finales de julio para Santiago, ¿no? Para Santiago y Santa la Pinta de las Uvas, que dice el refrán. Pues la maduración se va a producir a lo largo de agosto, incluso entrado septiembre. ¿Qué sucede? Pues que las horas de luz, previsiblemente no, esto es una constatación, cada vez van a ser menores. Y la media de temperaturas, conforme nos vamos acercando a septiembre, pues también suele ser más baja. Esto no tiene por qué ser una realidad, porque luego ya hemos visto años que inicio de agosto es suave y luego tenemos finales de agosto, incluso alguna semana de septiembre, con temperaturas bastante dramáticas, ¿no? Pero bueno, si nos fijamos en medias, que es de lo que podemos tirar para hacer previsiones, la realidad es que esto es así, ¿no? Claro, en esta misma situación, si el embero se produce para San Fermín, para el 7 de julio, vamos a poner santos y así todos nos acordamos además son bastante referentes. Este año que no vamos a tener fiestas, pues por lo menos lo recordaremos con las actividades agrícolas. Entonces, ¿qué pasa? Que la maduración se va a producir entre julio y agosto. Entonces, no tiene nada que ver. O sea, la cantidad de horas de luz,
desde que el sol sale hasta que se mete va a ser mucho mayor, o sea, la radiación solar va a ser mucho mayor. Y por otro lado, el tema de las temperaturas, obviamente si tiramos de medias, las temperaturas medias también van a ser mucho más altas. Creo que tengo un fantasmilla por ahí que se me acaba de meter en la habitación. ¿Esto qué consecuencias puede tener? Pues el acortamiento de los ciclos de maduración, sobre todo a nivel de maduración industrial, si nos fijamos en lo que es el grado de azúcar. Claro, la radiación solar también nos genera pérdida de ácido málico, porque este ácido málico con la radiación solar se destruye, ¿no? Entonces, si cada vez tenemos una tendencia a tener un desajuste entre maduraciones industriales y alcohólicas, pues este año previsiblemente pues va a ser un año especialmente, el desajuste va a ser especialmente grande, ¿no? Y bueno, luego hablábamos del tema de la mano de obra y demás que puede pasar, ¿no? Pero bueno, esto es un tema pues que ya veremos porque es un tema que no está en nuestras manos, ¿no? Pero esto es un poco lo que hablábamos el otro día y se cumple, ¿no? ¿Qué hemos tenido? Una primavera lluviosa, calurosa, yo diría también, una buena brotación, un exceso de vigor, o sea, estamos teniendo un exceso de desarrollo de vigor. Vengo ahora de unos viñedos del campo de Cariñena, vaso secano, que normalmente tenemos longitudes de sarmiento de 1 metro, pues tenemos longitudes de sarmiento de 2 metros de media. O sea, las calles están a 2,20 y ya están cerradas totalmente. Claro, este exceso de vigor está generando una serie de problemas también, como veremos más adelante. Previsiblemente no, los racimos están siendo más grandes, pero estos racimos, si cuajan, el tamaño de valla también va a ser mucho mayor, porque la disponibilidad de agua por parte de la planta es mucho mayor. Entonces sabemos que el tamaño de valla, por ejemplo, que el año pasado fue extremadamente pequeño, este año puede ser extremadamente grande. Claro, eso tiene unas consecuencias y es que la disolución de los compuestos de la piel va a ser mucho mayor en la cantidad de jugo, de zumo que va a haber, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vemos ahí que podemos caracterizar a una campaña si acaba como previsiblemente está marcando, pues eso, ¿no? Con vallas grandes, con racimos compactos. ¿Cuántos racimos tenemos? No sé si alguno de vosotros ha empezado a hacer ya conteos de racimos. En nuestro caso estamos observando que sobre todo la garnacha marcó una cantidad de racimos bastante importante. Y ahora tenemos que ver un poco el cuajado, pero las primeras que han cuajado, a pesar de la climatología de lluvias continuas y tal, que pensamos normalmente que genera problemas en garnacha, está generando un cuajado bastante bueno. Hoy he hecho alguna foto, pero no me ha dado tiempo a subirla a la presentación, pero racimos que van a estar muy compactos, con tamaños de valla muy grandes, pues podemos intuir pues que en las maduraciones podemos tener algún problema de botrytis, etcétera, etcétera. Y sobre todo estamos hablando que todo esto nos va a generar heterogeneidad. Ya veremos qué estrategias tenemos para gestionarla, porque los racimos al final compactos, cuando los cortamos, pues tenemos dentro bayas totalmente verdes y por fuera podemos tener bayas totalmente maduras, ¿no? Luego estamos teniendo una primavera con una gran presión de enfermedades, o sea, muy por encima de lo que suele ser nuestras áreas de trabajo. Quizás estamos teniendo una expresión de clima que es más parecido a un clima tropical que a un clima mediterráneo continental, ¿no? Como es el que domina casi toda la superficie vitícola de la península ibérica, quizás quitando las áreas atlánticas, que están más acostumbradas a estas situaciones de presión de plagas, pero quizás no tanto a estas temperaturas tan altas, que ha hecho que la presión sea mucho mayor. Ahora veremos por qué, sobre todo con el mildio. Entonces, si ahí pongo, ¿no?, el potencial productivo muy alto, sí se salva la cosecha, que ya veremos, ¿no? Porque estamos teniendo episodios de tormentas, alta presión de enfermedades, etcétera, etcétera, ya veremos lo que queda. Pero el potencial productivo ahora mismo es muy grande. Sí que es verdad que quizás variedades como Tempranillo, Macabeo y demás, yo por La Mancha no me manejo tanto, no sé cómo están los airenes a nivel de cantidad de racimos. En estas variedades que os cuento parece que la cantidad de racimos es algo menor, sobre el 20-25% de lo que suele ser la media, pero el tamaño también está siendo mucho mayor, que puede compensar esta bajada en el número de racimos, con lo cual serán menos racimos, más compactos y más grandes.
Vale, ahora vamos a pasar a una segunda fase, comentarme este sondeo de afecciones sanitarias que ahora os lo lanzan los compañeros, sobre todo por ver un poco cómo estáis a nivel sanitario, porque ya empezamos a observar los primeros problemas de mildew bastante temprano en la zona del Penedés. Nosotros llevamos tratando ahí prácticamente, yo creo que de la vez que nos juntamos, ya llevábamos 1 o 2 tratamientos, pues hemos tenido que hacer cada 10 días, yo creo. Bueno, hay veces que en alguna finca no nos permite la maquinaria repetir más que con 12 y ahora os comentaré las consecuencias que está teniendo eso, ¿no? Quizás oidio todavía no ha aparecido de una manera muy extendida, pero mildio está claro que empezó ahí y se ha extendido rápidamente por casi todas las regiones vitícolas del norte, ¿no? Quizás se está librando las zonas más montañosas, pero, pero las zonas de valle la verdad es que están muy afectadas. No sé cómo, Javier, Te qué valor comento, pone. sí. Mira, te comento, Julio, más o menos ha votado algo más del 50% y nos dicen que han tenido afección por mildiu el 39%, el 5% por oidio, el 24% de los dos, tanto mildiu como oidio, y el 32% que ninguno. Eso es lo que nos han comentado. Qué suerte el 32%. A ver, me río porque es que estoy un poco desesperado esta semana. ¿Qué situaciones hemos tenido? Hemos tenido lo que hemos hablado. Hemos tenido temperaturas muy altas y lluvias persistentes. Y sobre todo una humedad relativa bastante alta para lo que suele ser nuestra zona. Yo siempre, en los vídeos del canal y tal, hacemos mucha referencia, quizás en primavera no le hacemos mucho caso al mildiu, porque nuestras zonas con primaveras incluso muy lluviosas, como la de 2018, al final no tenemos problemas, porque por lógica, en abril, mayo, todavía con estadios de la planta bastante pequeños y con temperaturas medias todavía bajas, en torno al 15 al 16%, los ciclos de la enfermedad, los ciclos infecciosos son largos. Normalmente entre medios siempre tenemos periodos de viento de poniente, ¿no? De cierzo. Y este viento hace que la capacidad del hongo para desarrollarse es muy baja. Pero ya dijimos en las jornadas anteriores que veníamos de un invierno muy cálido y inusualmente húmedo. Y esto hace que el hongo ya estuviera activo cuando la planta empezó a desarrollarse. Ya tenía capacidad de generar la primera infección en cuanto se dieran condiciones. Y así ha sido. En cuanto ha habido las primeras condiciones de infección, humectaciones de las hojas durante más de 10 horas con pámpanos superiores a los 10 centímetros, ya hemos tenido las primeras infecciones. Sobre todo añadido a que hemos tenido que laborear seguramente en condiciones que no hubiéramos debido, porque pues eso, las temperaturas altas hacían que también las malas hierbas empezaran a desarrollarse y se nos amontonaba la faena, entre comillas, porque con el tema del confinamiento también esas semanas estuvo bastante más parado por disponibilidad de gente y demás. Pues hemos tenido esto, ¿no? Esto no deja de ser más que un racimo afectado con el raquis, donde ya veremos que lo más seguro es que ese raspón acabe todo infectado y esa uva se pierda al 100%. Y fijaros que en la hoja prácticamente no hay manchas de aceite. O sea, se está produciendo daños directamente en racimo casi sin haber habido manchas de aceite, aunque acabamos viendo, ¿no? Pero la afección ha sido como muy rápida en racimo, sobre todo en la zona centro del Valle del Ebro empezó esto este fin de semana pasado, no el anterior, después de una serie de tormentas y temperaturas muy, muy altas. Se ha completado un ciclo infeccioso de manera rápida y esto se produce precisamente por esto. Esto sería una simplificación de un modelo de mildew, pero para que veáis en los días, a partir de una serie de temperaturas, los días a los que aparecen síntomas, ¿no? Entonces, cuando tenemos temperaturas de 20-21 grados, el ciclo se queda en 7 días. Cuando normalmente nosotros en mayo tendremos temperaturas medias de 15-16, entonces los ciclos son mucho más largos. La capacidad de ver hojas manchas de aceite o las primeras manchas de aceite a tratar los primeros síntomas en racimo o aparecer los primeros síntomas del racimo también son más largos. En este caso, de aparecer las primeras manchas de aceite en hoja, pues han pasado solo 7 días y de estas manchas de aceite en hoja a racimo, pues han pasado prácticamente 24-48 horas. Entonces, las infecciones han sido muy agresivas, ¿no?
bueno, pues más ejemplos que los estaréis viendo todos, pero la situación, pues eso, es bastante tensa y hay que estar muy atentos. Y hay gente que me dice de zonas tardías, no, a nosotros todavía no, no, por aquí no, es que es raro. Digo, bueno, os aparecerá porque las condiciones de persistencia son altas. Entonces, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pues las tuyas a remojar. O sea, que es que otras veces no, otras veces empieza por las zonas atlánticas y mediterráneas y el centro de la península siempre es una zona que se queda exenta y por decir, bueno, aquí pues tenemos temperaturas frías, empieza a moverse aire, llueve, pero al día siguiente tenemos aire, o sea que la persistencia de la humedad es baja, pero en este caso no, no ha sido así. No ha sido así y la presión de la enfermedad es alta. ¿Esto qué quiere decir? Y doy un poco pautas porque sé que es una situación actual y muy preocupante. Y veo que la estrategia de parte de los viticultores está siendo un poco conservadora, ¿no? Decir, no, yo ya traté y como el producto tiene una persistencia de 12 días, bueno, ya está descrito que cuando la presión de la plaga es grande y las condiciones de la enfermedad son muy benignas para ellas, los productos, por mucho que tengan que sean sistémicos, pues puede incluso que no sean más allá de 4 a 6 días. Entonces que tengamos que estar repitiendo tratamientos prácticamente uno a la semana o uno cada 6 días. Lo digo por eso, porque he visto compañeros, igual me han dicho, no, yo le he dado una mano con metalaxidetala al inicio de floración y ahora cuando cuaje, ojo, que de floración a cuaje a veces son 15, 16 días y se han dado una vuelta hoy por el campo y dice, lo tengo todo lleno de manchas, ¿sabes? O sea, que es que la persistencia de los productos depende mucho de las condiciones ambientales y sobre todo la capacidad que tenga el hongo para desarrollarse. Entonces no va a ser la misma estrategia este año que un año normal, que un año y medio. Que nosotros, por ejemplo, es que no sé si es la primera vez en 10 años que de alguna finca o 12 que llevo alguna, es la primera vez que tenemos mildio. Entonces, claro, dices, el año es de mucha presión para que en las zonas no habituales, o sea, no habituales estoy hablando que igual ha aparecido esto desde los años 80, no había habido una infección como esta, ¿no? O sea, yo por lo menos no la he conocido. Entonces va a ser un año muy, muy complicado por esto. Por eso digo el que salve la cosecha. ¿Va a ser buena cosecha? Ya veremos. De momento el que la salve. Entonces, bueno, se sigue haciendo tratamientos, parece que se está parando, pero luego sigue estando activo. Aún está la esporulación blanca y lo que pasa es que a las 48 horas vuelve a infectar nuevos racimos. Por ejemplo, esto es una viña que ya se ha perdido al 100%. Un viñedo de pérdida del 100%. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos. O sea, os diría que estuvierais mucho en la viña y que tuviéramos una estrategia muy preventiva, muy, muy por encima de lo que suele ser un año y medio. Estos otros daños colaterales que está teniendo el año, que es tema de botritis, ¿no? Botritis en raspón, variedades más sensibles como pueden ser blancos o garnachas, que son muy sensibles a la botritis. Toda variedad que es sensible a la botritis en racimo es sensible ahora. Lo que pasa es que no se suelen dar condiciones de infección, pero lo mismo, temperaturas muy suaves, o sea, muy suaves, muy altas para lo que es la primavera, cualquier roce que hay del viento y demás, pues genera una zona de entrada de la botritis en este caso y pierdes el raspón entero y pierdes el racimo, ¿no? Se produce esa desecación de racimo que a veces achacamos, pues a veces a falta de cojado, etcétera, etcétera. Síntomas de botritis en hoja, que se ven bastantes en garnacha estos días. Esto está siendo un problema también en algunas zonas como Tarragona, Terra Alta, Bajo Aragón, la zona de Reus, etcétera, etcétera. Y es que llevamos, ahora os pondré datos, pero del entorno a 1000 litros. 1000 litros en una zona que normalmente llueve 150 en esta época del año, ¿no? Esto quiere decir que los viñedos ya no dan más de sí. O sea, los viñedos ya no tragan más agua. En suelos que quizás son suelos más con vetas de arenisca abajo, que hacen bolsas de agua, etcétera, etcétera, pues llevamos encharcados 15 días, ¿no? Y esto genera unos problemas eh, que no creo que no haya que explicar, ¿no? Ya veis la hierba y ya no solo la hierba, pues es la humedad persistente en el medio, al tener una hierba alta tampoco puedes entrar a labrar, no puedes entrar a tratar, los tractores se hunden en mitad de las filas, pues está siendo muy complicado. O sea, pongo aquí la foto de los renacuajos. Fui a la semana de hacer esta foto y está todo lleno de sapos. Está la viña llena de sapos como si fuera una estanca, ¿no? Un humedal. Y bueno, pues ¿qué pasará en esas zonas? No lo sé, pero podríamos intuirlo.
Otro de los problemas que está, ya siento, quizás es el pesimismo que llevo estos días, ¿no? Que es que me estoy enfrentando con muchas situaciones de estas, pero bueno, cómo está viniendo el año de torcido, ¿no? De torcido y sobre todo, o sea, con esto lo que quiero hacer ver es que no nos podemos relajar, tenemos que mantener un nivel de tensión del 200%, porque pues eso, contra el pedrisco no podemos hacer nada, está claro, pero se están dando fenómenos tormentosos y tenemos toda esta semana todavía de riesgos de tormentas en zonas montañosas muy grandes. Ahora estoy mirando desde la ventana de casa y ya veo las nubes de evolución que se están formando esta tarde, ¿no? Que están creciendo a un ritmo bestial. Entonces va a caer en algún sitio. Entonces, bueno, ya veis un poco la situación. Black Rot, por ejemplo. Black Rot, que es una enfermedad que yo la había visto descrita en los libros, sobre todo en las zonas de Galicia. Suelen tener muchos problemas, ¿no? Pero en medio del Valle del Ebro, Black Rot, con las cierceras que tenemos, que nuestro principal problema son las roturas por el viento, no son las enfermedades fúngicas. Pero estamos viendo, sobre todo se vio bastante en el estado fenológico que veis aquí, que son botones florales separados. Bueno, esto ya lo hemos hecho el sondeo, para que veáis un poco datos, que no hablo por hablar cuando os comento de datos. Estos son valores, creo, para la zona de Batea, Terra Alta, etcétera, etcétera. Os he puesto en el gráfico que, bueno, llevamos acumulados 414 grados de integral térmica frente al año pasado para estas mismas fechas que llevamos 285. ¿Eso qué quiere decir? Porque como valor absoluto, pues bueno, nos podemos quedar ahí un poco. Pues yo cojo el gráfico y me muevo hacia abajo. Digo, pues ¿qué día de este año he tenido yo esos 288? Pues lo tuve el 18 de mayo. Pues bueno, puedo decir, si el 18 de mayo alcancé valores del mismo periodo del 2019, llevo 12, 13, 14 días de adelanto en estas parcelas, ¿no? Con respecto al año pasado. Podría hacer lo mismo con gráficos de valores medios, etcétera, etcétera. Precipitación acumulada el año pasado 95,8 litros, este año 741. Entonces, claro, es que las condiciones de cultivo es como si estuviéramos hablando de otra región totalmente distinta. Es que no son valores propios de la zona. Entonces, tendremos que tomar estrategias que no son las habituales en la zona, ¿no? Entonces, esto es súper importante este año. Yo creo que es principal y más grave de los fallos de este año de gestión, es no haber establecido estrategias previas que eran radicalmente distintas a las zonas nuestras, ¿no? Quizás, incluso yo mismo, quiero decir que ahora es muy fácil con la vista atrás valorar, pero no haber tratado mildew cuando los modelos nos decían que iba a haber, pues es algo que para cualquier otro año nos ha valido y esperamos a ver manchas de aceite. ¿Por qué? Porque normalmente acabamos pasando la floración y el cuajado sin ver manchas de aceite. Y dices, bueno, los modelos podrán decir lo que digan, pero aquí no hay infección. Este año, pues hemos utilizado la misma estrategia y cuando ha aparecido la infección, al día siguiente ya apareció en racimo. Entonces no nos ha dado tiempo a reaccionar. Entonces da igual el que hace convencional y ecológico, y ahora os voy a poner un par de ejemplos. Que el daño ha sido igual. Claro, en ecológico el problema está en la estrategia curativa, que no existe. Entonces, yo, por ejemplo, vengo de ver 3 viñedos esta mañana. Uno está muy infectado, otro está medio infectado y el otro no hay nada infectado. Los 3 son en producción ecológica. Y enfrente del segundo hay una serie de vecinos en convencional que tienen afecciones del 100% y afecciones del 1%. ¿Cuál ha sido la diferencia entre ellos? La estrategia. En el último, donde ha habido cero afección, la estrategia fue temprana. Quizás tuvieron la suerte de tener alguna tormenta con un poco de pedrisco que no generó daños, pero generó alguna heridita en hoja y tal. Y eso nos hizo reaccionar y decir, bueno, pues ya vamos a meter una mano de cobre, gluconato, lecitina de soja y tal para cicatrizar esas heridas y lo repetimos cuando las tormentas volvieron, ¿no? Y entonces eso nos ha hecho ir por delante del hongo. No ha aparecido, no hemos dejado que complete un ciclo infeccioso. Sin embargo, donde hemos esperado y hemos intervenido rápido en cuanto lo vimos y hemos estado encima, tenemos una afección media, que ya veremos cómo acaba, que falta la semana, que igual acaba siendo completa, y donde no se dieron cuenta y hasta que no llegué a hacer la revisión 4 días después no me di cuenta que había una afección terrible, pues para cuando han querido reaccionar ya no ha sido posible, o sea, imposible, ¿no?
ponemos otros valores comparativos. Creo que me ha saltado una. Vale. Otra zona, lo mismo, hacemos lo mismo. 480 de integral térmica frente a 315 del año pasado. Entonces, claro, aquí la diferencia, en el 11 de mayo estábamos en la misma situación que el año pasado a día de hoy. O sea, el 11 de mayo. Estamos hablando que en esta finca hay 22 días de adelanto. 22 días. O sea, es que, claro, cuando hablas de 22 días, es que claro, casi el cerebro explota, ¿no? Porque es que son 3 semanas. Que son 3 semanas. Si en esta finca se vendimió el año pasado, la primera semana de septiembre se empezó a vendimiar, que estamos hablando que empezarán a vendimiar la primera o segunda semana de agosto. Claro, es que es tintos, estamos hablando de tintos. Entonces, claro, ya veremos luego, porque también afectará la producción. El año pasado hubo poca producción, hubo mucha deshidratación, hubo mucha sequía, entonces las sobremaduraciones fueron muy rápidas. Quizás este año con maduraciones, con producciones más grandes, con racimos más grandes, con bayas más grandes, pues luego la maduración va a ser más larga. Pero bueno, ya veremos que luego julio y agosto dan y quitan. Quiere decir que igual estamos teniendo una primavera así y luego no vemos llover en 60 días, que lo hemos visto en otros años, ¿no? Pero bueno, la situación ya es esta. Otra finca de Navarra. Lo mismo. Lluvias, pues más del doble que el año pasado. Integral térmica, pues que estamos a día de hoy, como el 16, o sea, estamos el 16 de mayo de este año, alcanzamos los valores de hoy del año pasado. O sea, en esta finca llevamos 16 días de adelanto. El último sondeo, y así pasamos a la segunda fase de la presentación. Comentarme, si lo quieres lanzar, Raúl, comentarme si estáis viendo heterogeneidad o no. ¿Vale? Y ahora os comento también por qué y cómo veo yo la situación con el tema de la heterogeneidad. Quizás es un poco pronto, pero lo podéis estar viendo, ¿no? Ahora os lanzo yo alguna foto de cómo tengo yo los viñedos y valorar un poco si es vuestra situación o no. Heterogeneidad me refiero sobre todo ahora, pues por ejemplo, que tengamos en una misma parcela o en parcelas colindantes estados fenológicos distintos, ¿no? Que estén unas viñas en inicio de floración, que otras no hayamos llegado a abrir, que otras ya están en cuajado, etcétera, etcétera. Mira, por lo que veo, mayoritariamente es un sí. Si me dices el valor, Javi, entiendo que es sobre el 60 y como algo dices, por ciento, ¿no? el 68, exactamente. 68% sí, 32 no. Vale, pues esto es algo que yo estoy viendo, ¿no? Y esta foto, para mí, que la hice el viernes, es un ejemplo clarísimo de eso. La misma cepa, garnacha. No estoy hablando ni siquiera de parcelas distintas, la misma planta, la misma planta. Tengo en el centro un racimo cuajado, a la izquierda un racimo en floración y a la derecha un racimo que está en botones florales separados, o sea que ni siquiera ha abierto la flor. O sea, estos racimos dentro de la misma planta es fácil que se lleven 15 días de diferencia. Claro, que eso luego se constate en maduración, ya os digo yo que sí, porque estos estadios, sobre todo la floración, ya marca muy claramente los tiempos de cómo vamos a llegar a maduración. Así como la brotación es un poco más irregular, o sea, contabilizar el adelanto o el retraso fenológico en brotación, pues eso puede influir mucho, porque si tenemos una brotación temprana en abril, a principios de abril o marzo incluso, y luego tenemos una primavera fría, pues esto se separa muchísimo, ¿no? Pero una vez que llegamos a estas fechas, es muy complicado que estos tres racimos se igualen, porque ya van a llevar cada uno su marcha. En todo caso, si la semana que viene, que previsiblemente bajan las temperaturas, se ralentizarán, pero se ralentizarán todos por igual. No el que esté cuajado irá más despacio que el que esté en floración. Entonces, bueno, pues al final esto es un poco para mí la foto del año. Esto es como está el año. Racimos muy largos, que parece que hay un buen cuajado. En esta foto nos he sacado el mildio ya para quitarnos el mal cuerpo a todos. Pero bueno, sobre todo es esto, no es la heterogeneidad. Yo en garnachas he visto en esta parcela incluso inicios de floración hace 21 días. Inicios de floración. Y todavía tenemos racimos que no han abierto la flor.
Entonces, bueno, año raro, iba a decir una palabra malsonante, pero bueno. Año muy raro, año muy raro. Y bueno, bastante caótica va a ser un poco la gestión y vamos a ver cómo podemos nosotros establecer criterios para ayudar a esto, ¿no? Mira, se corta, pero bueno, se corta un poco las diapos, me había dado cuenta. En lo inmediato, las podas verdes, pues prácticamente en las zonas tempranas ya están hechas y supongo que estarán terminando en zonas tardías, o por lo menos lo más tardío que llevo yo, que es Gredos, a 1200 metros, pues estábamos acabando estos días de hacer desnietes, despuntes, etcétera, etcétera. Pero bueno, también veo que como todo se ha concentrado mucho, como el ciclo vegetativo ha sido muy explosivo, pues llevamos retraso en muchas fincas, ¿no? Llevamos retraso de manejo y que está suponiendo un incremento de los costes importantes. Pero claro, ya sabéis que las podas verdes cuando empezamos pronto el rendimiento por operario es muy alto, pero cuando ya vamos tarde el daño que se le hace a la planta y el retraso pues es importante. También estamos terminando plantaciones en casi todos los sitios. Claro, también aquí ha habido una componente de retrasos por el tema de exceso de lluvias, que hay tierras que nos han podido entrar hasta hace poco, con lo cual, pues bueno, plantaciones que normalmente hacemos en marzo o abril, pues las estamos terminando ahora. Laboreo, el índice de riesgo es brutal de laboreos. Yo hay fincas que tengo la hierba hasta arriba, que sé que me genera un problema por exceso de humedad, pero que no quiero tocar el suelo por encima de nada, porque bueno, de hecho lo he podido comprobar, esa foto que habéis visto de esa cepa totalmente perdida, es un viñedo pues que no habían podido entrar a labrar en todo el invierno o habían labrado pero como había llovido la hierba había vuelto a agarrar y la obsesión por tener las viñas limpias pues ha hecho que labren donde el riesgo de mildio era muy alto y prácticamente lo que han hecho es como darle fuego a una mecha de pólvora, ¿no? O sea, exactamente igual. Las parcelas de al lado tienen un nivel de afección del 4 o 5%, esa tiene un nivel de afección del 100%. O sea, para que veáis la correlación que hay ahora porque claro, al estar el suelo, al estar haciendo mucha temperatura y laborear el suelo, nosotros lo que hacemos es levantar humedad, más cantidad de humedad y toda la espora que está en el suelo, con lo cual la capacidad de infecciones es mucho más grande. Pues andamos con los manejos de los alambres, despuntes, deshojados, desnietados. Entonces, bueno, eso es un poco la estrategia, el definir un poco la estrategia que queremos. ¿Qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la gestión de la vegetación? ¿Qué estrategia vamos a seguir? Hablamos de que debido al coronavirus y la disponibilidad de mano de obra y como estaba el sector un poco tan deprimido en cuanto a las ventas y tal, se estaba dejando de hacer mucho trabajo de vegetación. Claro, ahora nos tiraríamos de los pelos viendo la gran presión de hongos, el habernos escatimado en cierto manejo de la vegetación. Porque claro, esto está generando problemas de mayor humedad dentro de la cepa, etcétera, etcétera, ¿no? Os ponía las fotos en la jornada anterior de esas cepas que estaban una con la poda verde hecha y otra sin la poda verde, ¿no? La diferencia en cuanto a luz, aireación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estrategias? Para mí la clave es qué estrategias vamos a seguir en cuanto a la modificación de la maduración, ¿no? Para poder igualar esas heterogeneidades, para poder tener unos niveles de maduración más o menos parecidos, cómo vamos a gestionar el tema de la vegetación dentro de la planta con el racimo, de los riegos, etcétera, etcétera. Incluso vamos a ver estrategias con aplicaciones, cómo podemos ayudar a esto. Un poco más adelante, de aquí a un mes seguramente, ya podremos establecer incluso estrategias de aclarado de racimos, porque ya vamos a tener realmente cuál es la capacidad productiva de nuestros viñedos y nos podremos adelantar o podremos utilizarlos para sujetar el vigor de las plantaciones. Bueno, esta es una técnica que os he mostrado bastantes veces, pero bueno, ya que en las jornadas no se ha utilizado, no la hemos comentado. Esto es una cariñena vieja que nosotros trabajamos, en la que hacemos, bueno, aquí hay una poda verde bastante, no es que sea bastante severa, es que este año brotaba por muchísimos sitios la planta, entonces se hace una poda verde bastante fina, pero luego se hace un deshojado incluso de las 4 últimas hojas, de las 4 hojas basales de cada pámpano, con idea de que haya una menor tasa de cuajado.
que tengamos los racimos a un 60%, 70% de cuajado. ¿Para qué? Para tener un racimo más expuesto, más uniforme, que tengamos maduraciones más uniformes, que entre más la luz en la planta, que tengamos más sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es un trabajo que es muy costoso. O sea, estamos haciendo 2 podas verdes realmente, ¿no? En términos de costes, para que tengáis un poco una idea. Estamos haciendo una poda verde y a la semana o 2 semanas estamos haciendo este deshojado manual. Entonces, más o menos los costes básicamente son como si fueran 2 podas verdes. Bueno, pues este es otro trabajo importante, claro, la poda verde. Pues veis un poco estas plantas, la luminosidad de estas plantas cuando se ha acabado de hacer la poda verde. Es una estrategia sanitaria, ¿no? Es una estrategia sanitaria, es una estrategia también de cara a las podas del año que viene. Pero también es una estrategia de homogeneización de las maduraciones, o sea, que haya luz en toda la cepa y que la marcha de los racimos sea parecido. Aún así, la foto que habéis visto de esos 3 racimos es de esta viña, con lo cual, pese a este trabajo, sigue habiendo un nivel de heterogeneidad grande. ¿Cómo vamos a gestionar esta heterogeneidad? Ahí tenéis una foto de la aplicación que uso yo de una finca donde se ven los estados fenológicos. Esos estados fenológicos son los estados fenológicos medios de cada parcela. Pero claro, eso no quita, si viéramos una foto de los puntos de control dentro de no sé, una parcela de esas que veis en H, hay 5 puntos de control, pues hay diferencias importantes dentro de esa parcela, donde tenemos los altos, igual estamos con inicio de floración, y las zonas más vigorosas estamos todavía en H, ¿no? Entonces, bueno, el valor medio no deja de ser H. El valor medio de la vendimia puede ser 13 grados, pero eso no quiere decir que haya racimos con 15 y racimos con 11. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a gestionar eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dar todo por bueno? ¿Vamos a individualizar las vendimias unificando unidades productivas? ¿Vamos a utilizar vendimias unificando niveles de maduración? O sea, haciendo varias vendimias dentro de la misma parcela, que yo sé que hay gente que lo hace, pero bueno, hay que valorar también que este año es posible, que si quisiéramos hacer un trabajo muy, muy fino de cara a ir a un nivel de calidad muy alto, igual nos obliga a vendimiar 2 veces la misma parcela, ¿no? Porque los niveles de maduración van a ser muy diferentes unos con otros. Entonces, bueno, tenemos que ir definiendo ya esas estrategias. Es vital porque de ellas va a depender la calidad que vamos a coger de cosecha. ¿Qué trabajos vamos a hacer previos si no queremos esa heterogeneidad? Manejo de vegetación, aclareo de uvas, vamos a tirar las uvas que estén más adelantadas o más retrasadas, cómo vamos a gestionar los riegos para uniformizar o retrasar en la medida de lo posible la maduración, que es algo que también puede ser utilizado en un momento dado. Lo que pasa es que este año con el vigor que hay da incluso miedo, ¿no? Pero bueno, podemos utilizar los sistemas de riego de cara a maduración para alargar la maduración todavía más, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de estrategias y técnicas y tal que podemos emplear. A ver, que no sé qué se me carga aquí. Vale. Antes de entrar en esto. Como estrategias, yo creo que ya las vimos bastantes en las jornadas pasadas. Ahora yo creo que nos quedaría, porque ya hemos visto los deshojados, hemos visto las podas tardías, hemos visto las consecuencias de un mismo deshojado si buscas unos objetivos u otros. Hemos visto, yo creo que José Ramón, no sé si habló, es que no he podido ver su charla. Pero el tema de los riegos, que ellos tienen bastantes estudios respecto a esto, cómo podemos con los riegos. O sea, creo que esto lo conoce, no sé si lo conoce todo el mundo, pero es una técnica bastante interesante de aplicar. Es forzar, cuando tú tienes una maduración muy temprana, forzar a hacer riegos excesivos para que la viña empiece a vegetar. Con lo cual los fotoasimilados, los azúcares y tal, no vayan a la uva, sino que vayan a la parte vegetativa. Claro, esto puede generar además un problema de vigor, de gestión de esa vegetación en exceso, etcétera, etcétera. Pero es una estrategia interesante. Los deshojados que yo os comentaba, tanto tempranos para facilitar un menor cuajado como los tardíos para facilitar una mejor aireación. Los aclareos de racimos, que lo que conseguimos es una bajada de la carga de la planta para uniformizar la que le queda, ¿no? La maduración de la que queda va a ser mucho más uniforme. Claro, todo esto son costes y son costes bastante altos. Yo os he hablado del coste de lo que es un deshojado temprano y puede ser una de las técnicas más baratas, ¿no? Pero no deja de ser de en torno a ver que haga un esfuerzo y os ponga precios.
pero en torno a 4 o 5 jornales por hectárea en viñas muy limpias. Estamos hablando del entorno a 250, 300 euros por hectárea. Entonces, bueno, otras alternativas que tenemos son las aplicaciones de productos como la Albiñe o la Albiñe Mature, para el tema de la homogeneización. Y os voy a poner algún ensayo que se ha hecho con universidades y os voy a contar también mi propia experiencia de cara a esto, ¿no? Yo, sobre todo, la mayor experiencia que tengo con respecto a esto es sobre todo para evitar deshidratación en secanos. O sea, yo las dos experiencias que hemos hecho, aunque hemos hecho alguna otra en regadío, en homogeneización de la maduración y tal, luego quizás el año no ha sido tan adverso como este, los resultados no han sido como tan obvios, ¿no? Pero, por ejemplo, en las jornadas pasadas, además, tenía un vino para contároslo, pero se me pasó. O sea, me enfrasqué tanto en las técnicas y tal, tenía un vino de Gredos en el que usamos la técnica esa en el vino del 19. Y os voy a contar un poco la experiencia. El 19 en la zona fue un año hiper seco. O sea, se secaron las encinas, no os digo más. La viña aguantó, no sé cómo aguantó, pero aguantó con tamaños de valla minúsculos y claro, unas condiciones de pámpanos y tal muy pequeñas, mucho estrés hídrico, y entonces en la zona empezó a haber rápidamente deshidrataciones. Nosotros hicimos, previendo esto, hicimos aplicaciones del albiñe y conseguimos vendimiar. La verdad es que nosotros en la zona buscamos fundamentalmente la frescura, vinos frescos, vinos tensos, vinos que sean directos, que expresen bastante bien lo que es el granito. Y la verdad es que en el vino del 19, que ya está en el mercado, luego las crianzas del 19 y tal también están siendo interesantes. Pero hemos podido mantener eso, incluso tenemos perfiles mucho más frescos que el 18, que fue más productivo, más frío, con tamaños de valla más grandes, con maduraciones más lentas, sobre todo con vendimia más entrado el otoño. Y sin embargo, nosotros tenemos vinos con esa verticalidad mucho más marcada. También es verdad que nosotros hemos estado mucho más pendientes de los momentos de vendimia, pero bueno, al final la estrategia yo creo que funcionó. Y viene un poco al caso de estos ensayos, ¿no? Que estos son ensayos en uva pasa, pero es interesante ver la comparación entre testigos y la viña de Mature, porque nos puede hacer ver las estrategias que yo quiero. En este caso, lo están usando para la corvina, para la deshidratación, para que la deshidratación sea más lenta, ¿no? En esta producción que hacen de vinos dulces. Pero claro, si yo estoy pensando en mi garnacha de montaña que en agosto le pega un palizón el sol y tengo zonas de deshidratación, claro, yo no quiero tener esos 18, 19 grados que puede tener la valla que está deshidratada. O hago una selección valla a valla en la mesa de selección con los costes que eso tiene, o tengo una ermita o tengo un vino de un valor añadido muy bestial, o prácticamente nadie en el sector nos podemos permitir eso, ¿no? O utilizo técnicas que generen un mayor grosor del ollejo para evitar o para reducir. Sobre todo no vamos a hablar de absolutismos, porque en el campo ya sabéis que no hay absolutismos. O sea, que la misma estrategia utilizada a 2 años distintos nos va a dar resultados distintos. Pero si sabemos las consecuencias de la técnica, la podremos ajustar mucho más a lo que nosotros queremos de ella, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí nosotros vemos que en el estudio hay un incremento del grosor de ollejo. Pues vamos a utilizar esa técnica en zonas donde tenga problemas de exceso de exposición, sobremaduraciones, etcétera, etcétera. Claro, lo que se veía con esto, sobre todo, a ver que tengo por aquí el ratoncillo este. Por aquí. Claro, sobre todo aquí veíamos que la tasa de deshidratación era mucho más lenta, que eso es lo que nos interesa a nosotros, al final, ¿no? La pérdida de peso. La pérdida de peso es mucho menor. Y eso en principio es una técnica que para uvas, para mí, para una zona determinada, me puede interesar mucho, ¿no? Yo no estoy haciendo dulces, pero y ahora no sé por qué no soy capaz de pasar la pantalla. A ver, que he perdido el ratón.
He perdido el ratón y ahora no sé cómo recuperarlo. Estos son problemas del directo, ¿eh? Pero bueno, lo voy a solucionar, creo. Julio, creo que tienes que salir del modo pincel ese para... Sí, sí, porque sí, sí. Pero no sé cómo salir. si no, no te deja pasar. Ya, ya. Lo que pasa es que no sé cómo. Ah, vale, ya está. Modo normal. Vale, ya está. Ya lo sé para otra vez. Bueno, lo mismo, ensayos relacionados, en este caso, Cabernet Sauvignon en Argentina. Pero al final, la situación, o sea, el ejemplo, para mí es interesante cómo lo podemos extrapolar a lo que nosotros estamos buscando. En este caso, el estudio era antocianos extraíbles, ¿no? Entonces, en el caso del control frente a la viña inmatura siempre había un incremento, ¿no? En un caso del 9%, en el otro caso del 17%. Ya veis que no son lineales en función de las circunstancias, pero siempre se produce este incremento. Entonces, si yo estoy buscando una mayor cantidad de antocianos extraíbles, pues sé que la técnica me funciona. El tema es valorar cuánto y lo que supone para los vinos que yo estoy haciendo, ¿no? En este caso, pues en el tema de aromas, con la viña aroma, pues en este caso la estrategia está más basada para blancos, pero bueno, es lo mismo. Hay una mayor concentración de ciertos aromas en el tratado, ¿no? Sobre todo en este caso, en el Traminer, que su prescriptor, pues son estos, ¿no? El Nerolo y el Geraniol. Pero quizás yo lo podría utilizar para tintos porque me interesa hacer tintos de muy baja extractabilidad, pero lo que quiero fundamentalmente es potenciar los aromas propios de una variedad, ¿no? Porque se están dando ese tipo de vinos y esas estrategias en vinos. Entonces, para mí lo interesante, pues lo mismo que el deshojado, que os explicaba el deshojado. Yo puedo deshojar pronto o tarde y en función de una cosa u otra utilizaré, las consecuencias sobre el viñedo serán diferentes. Yo tengo esa herramienta que es el deshojado. Vamos a utilizarla en función de lo que tú buscas. Esto al final es lo mismo. Vemos diferentes ensayos y diferentes situaciones, pero igual la estrategia mía puede ser diferente a la que, utilizando estos valores, creo que se me entiende, ¿no? O me estoy enredando mucho. Luego me lo dices, Javier, me echas la bronca. Pero un poco la idea es esa, ¿no? La idea al final no deja de ser esto, una serie voy a pasar ya a las preguntas y tal, porque ya se nos está acabando el tiempo. La idea es lo mismo, o sea, al final, albariños, ¿qué tenemos ahí? Diferentes valores de testigo, o sea, en el tema de aromas, lo mismo. Vamos a ver cómo lo podemos utilizar en cada caso, ¿no? Extracción de color, extracción de aromas, etcétera, etcétera. Lo mismo. En todos los casos, pues hay una ventaja realmente interesante. Y claro, ¿esto que se consigue? A mí me gusta sobre todo una serie de ensayos, que no sé si los he metido aquí, que están relacionados un poco en comparativa. Hicimos una comparativa el año pasado en, en Terra Alta, que era muy interesante, que era una cariñena, y os la voy a explicar. Era Testigo. Testigo era la parcela con toda su producción, sin tocar y sin hacerle nada. Las mismas filas que del Testigo, pero con tratamiento de la albiña. Una parcela a clareo de racimos sin tratamiento y la misma a clareo de racimos con tratamiento. Y luego un deshojado temprano para reducir tasa de cuajado. Claro, era muy interesante como del testigo sin hacer nada al testigo tratado, o sea, al que no se había hecho clareo, pero había tratamiento, el que tenía tratamiento era prácticamente la misma calidad, el mismo potencial cualitativo que el que habíamos hecho a clareo de racimos. Claro, el que habíamos hecho a clareo de racimos y a la vez tratamiento, pues era superior a los otros dos. Pero claro, ¿qué me quiere decir con esto? Que si yo no hago a clareo de racimos, un tratamiento puede suponer el mismo efecto en los vinos que un clareo de racimo. Pues es que en este caso se nos daba esa situación. Entonces, claro, yo digo, joder, en el aclareo de racimo pierdo producción, de esta manera no pierdo producción y el coste es menor. Pues me puede interesar mucho más, ¿no? Claro, si yo quiero maximizar la calidad a tope, hago aclareo de racimos y tratamiento, o deshojado precoz y tal, y aclareo de racimos, que era la situación perfecta, ¿no? Pero claro, había hecho el deshojado precoz, aclareo de racimos, con lo cual los costes para llegar a esa situación
en este caso el proyecto eran ensayos, ¿no? Pero no se podían asumir. Entonces, lo que quiero decir que es una herramienta más, que tenemos que ajustarla y saber en qué situaciones nos aporta y lo que nos aporta, ¿no? Para mí es un poco el interés de todo esto. A nosotros en secano, pues lo mismo, nos ha supuesto mayor tamaño de valla, menor deshidratación, menor concentración de azúcares, que quizás no era lo que buscábamos, pero hemos visto que nos genera esa situación. Entonces es una situación que nosotros a partir de ahora la vamos a forzar. ¿Por qué? Porque en una garnacha, yo que sé, hablo mucho de garnacha porque es lo que más manejo yo, ¿no? Pero que lo podéis extrapolar a cualquier otro cultivo. Si yo estoy buscando en una garnacha un vino con frescura que no se vaya alcohólico, porque los vinos alcohólicos ya no están tan demandados en el mercado con esa extracción tan fuerte que nosotros teníamos y tal, pues a mí me interesa la estrategia que vaya a menor concentración de azúcares. Vendimiados al mismo tiempo, 1,5 grados menos. Claro, quizás no son valores de un ensayo de una universidad como los que estáis viendo aquí, que están validados frente a un testigo tal y cual, pero son lo que a mí me vale como explotador. Al final yo tengo una garnacha, la mitad con 14,5, la otra mitad con 13. Lo que busco en el vino es esa garnacha con 13, que esté perfectamente madura, pero que tenga una mayor frescura por una reducción de alcohol, ¿no? Bueno, aromas potenciales, o sea, esto además yo creo que Javi en otras presentaciones y tal os lo ha metido, pero me venía interesante estos valores para el tema de lo que hablamos de estrategias. O sea, al final no, y más y más y más estrategias frente a eso, ¿no? Deshojados, aclareros de racimos, diferentes estrategias que yo puedo utilizar y las puedo combinar o las puedo exacto, las puedo ajustar a las necesidades que yo tengo, ¿no? Y eso es un poco el esfuerzo que debemos hacer cada uno, porque alguien dice, oh, es que el deshojado de racimos en mis fincas, ese que haces tú, pues yo no lo veo y tal. Bueno, pues haz alguna prueba, siempre le digo a alguno, y irás conociendo la técnica, y en función de cómo vayas conociendo la técnica, serás capaz de utilizarla más o menos. O lo mismo, los aclareros de racimos y los tratamientos yo los veo en la misma línea. O sea, al final es otra herramienta más que nos tenemos que acostumbrar a que está ahí. Y a veces lo bueno es que es más rápido, o sea, no necesitas personal. Con el mismo tractorista que te hace las aplicaciones, en otras técnicas necesitas una disponibilidad de mano de obra importante, ¿no? Entonces, bueno, al final, por resumen de todo esto, es que años distintos necesitamos estrategias distintas y la misma herramienta nos puede servir para una cosa diferente utilizada en momentos diferentes, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero que os quedéis hoy con eso. Y que tenemos que ir definiendo y adaptando nuestra estrategia en función de cómo se va modulando el año. ¿Vale? Pues yo por mi parte, aunque había más cosas por aquí, creo que ya vale. Y lo que haremos es abrir un poco, si te parece, Javi, un paso a los comentarios, si se han podido generar alguno, que no sé si se ha generado alguno. Igual ahora me dice Javier que no, Sí, sí, sí. que no hay nada por ahí. Entonces, bueno, ya así dejamos unos 10 minutos o 15 para contestar alguna duda. Y si no, haremos como hicimos en otro seminario, que si hay muchas dudas, pues grabaremos algo haremos para emitiroslo y que lo podéis tener ahí. Pues Julio, si te parece, empezamos con algunas preguntas. Bueno, primero darte las gracias por la presentación, muy interesante. Y bueno, mensajes de agradecimiento por aquí que te los hago llegar, como no. Y bueno, pues si te parece, vamos con las preguntas. Por ejemplo, hay uno que se hacía referencia a lo que has comentado sobre el riesgo del laboreo en estos momentos por levantar las esporas. Y entonces nos preguntaba qué hacer entonces con la vegetación del suelo y cuándo quitarla. Buena pregunta. ¿Y qué hacemos? Pues no sé, nos estamos volviendo locos. Pues estamos pasando trituradoras y pasando intercepas donde esto, pero solo el intercepa, sino el cultivador, para intentar mover la menor tierra posible. En cada sitio nos estamos adaptando. Y en algún sitio, a ver, lo que estamos haciendo es más fácil
es más fácil. El otro día dije esta frase en un vídeo de YouTube y casi me mata un vasco, ¿no? De Chacolí. Pero es más fácil cuando tú utilizas sistémicos, porque puedes abrir ventanas, digamos, de bajo riesgo. O sea, tú haces un tratamiento y sabes que tienes un periodo donde la protección del producto es mayor. Entonces, esas 72 horas después, tú puedes hacer laboreos sin inducir a un riesgo muy alto. Y sobre todo si lo ajustas un poco a días un poco más ventosos, o sea, días ventilados, ¿no? Y labrar no muy cercano a la noche para que lo que se quede labrado no genere mucha humedad ambiental. O sea, ir labrando no sé si me explico, días en los que lo que vaya labrando se vaya secando detrás. Eso es un poco las ventanas que estamos teniendo. Y luego, pues eso, si queremos labrar, pues aplicación de sistémico y vigilar mucho y quizás a los 6 días volver a repetir. Y así estamos jugando y donde no, pues estamos pasando trituradoras para matar la hierba y hay zonas que son muy, muy manuales y estamos pasando desbrozadoras de hilo. Este año es una locura, os lo digo de verdad. Estamos haciendo lo que podemos y adaptándonos en cada momento a los medios que tenemos en cada zona. Está siendo un locurón. Y no quiere decir que lo estemos haciendo bien en todos lados ni que en todos los lados vayamos a tener éxito. Ya os digo, estrategia que está funcionando este año, y lo digo para la gente tardía, porque son los que todavía la pueden implementar, está siendo estrategias muy anticipadas, ¿vale? Muy, muy anticipadas. Quizás mucho antes de que llegue el aviso de su estación de aviso. O sea, en cuanto tengamos un momento fenológico de riesgo que puede ser racimos separados, empezar a hacer tratamientos. Más, Javi. Pues con lo que comentas del control del vigor, nos llegan varias preguntas también. Por si puedes comentar precisamente estrategias, porque están indicando que, como dices tú, ven bastante vigor comparado con lo que es normal en otros años y qué Os he, estrategias les puesto, puedes os he comentar, puesto, mantener os he puesto el ejemplo, cubiertas. ¿no? Para mí el ejemplo más curioso de vigor este año es Gredos. ¿Por qué? Porque el año pasado sufrió y posiblemente Priorato. El año pasado sufrieron las dos zonas muy montañosas y laderas, la disponibilidad de suelo es muy bajo. El año pasado tuvimos cepas, es que no sé si me ven las dos manos, pero tuvimos cepas que tuvieron 40 centímetros de pámpanos. O sea, que es que decías, se va a secar la planta. Y este año esa misma planta tiene 1,5 metros, ¿no? Pero en zonas de secano y tal estamos teniendo, pues ya os digo, en Cariñena, en una parcela pobre de piedra, de esas que habéis visto en la foto. Esas ya hoy tienen 2 metros los pámpanos de largura. Entonces, ¿cómo gestionamos eso? Donde es una zona que no hemos regado, no hemos... Claro, por un lado podría ser cubiertas vegetales. Las cubiertas vegetales nos podían haber ayudado a esto. Claro, como el año pasado veníamos de un año tan extremadamente seco, hay muchas cubiertas vegetales que este invierno las levantamos. Ahora me pisaría los cojones, hablando mal, pronto y bien. Porque es que dices, ¿en qué momento? Pero claro, es que el campo es esto. El campo lo que hoy es blanco, mañana es negro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Donde queremos despuntar para regular el vigor, lo que estamos haciendo es desnietar. Pero claro, imaginaos el coste que tiene desnietar. Desnietar para desrayar en otras zonas, despampar, o sea, lo que estamos quitando son los anticipados de la uva. Porque donde no estamos haciendo esto y despuntamos para parar a la planta tiene disponibilidad de agua y la planta sigue creciendo. La paras unos días, pero luego los anticipados siguen creciendo. Entonces se están generando unas bolas de vegetación que es tremendo, ¿no? Entonces yo lo que os diría es que aguantaseis todo lo posible hasta casi ver parada vegetativa para despuntar o meter un tratamiento muy fuerte voy a decir alguna barbaridad, pero a un tratamiento fungicida un poco de choque, como puede ser, yo que sé, un tratamiento de cobre, pues si estamos a dosis de 1,5 kilos, meter a 3 kilos no 3 kilos de materia activa total, de unos cicloruro al 50% o de un caldo bordelés, pues para generar un pequeño choque en la planta y que tengamos un bloqueo de desarrollo, incluso reguladores de crecimiento. Yo no uso, también os lo digo, pero
porque ahí creo que es un poco peligroso, porque las dosis, a veces una dosis por 2 puede hacer un efecto por 10. Entonces, el que no los tenga muy controlados, prefiero ni decirlo, o sea, prefiero que los usen solo aquellos que lo tienen muy cogido de la mano. Pero esas estrategias que estamos utilizando, o sea, intentar reducir al máximo, o sea, intentar retrasar al máximo los despuntes siempre y cuando sea factible, o sea, que podamos pasar, porque es que hay sitios que ya no podemos pasar con el tractor, entonces hemos retrasado al máximo y vamos a tener que hacer. Las cubiertas vegetales son una herramienta muy interesante, dejarlas crecer, pero claro, dejarlas crecer este mayo que hemos tenido un clima tropical, quiere decir que las condiciones de prevalencia de la humedad todavía son mayores, entonces no puedo hacerlo. Hemos tenido que segarlas. Está la cosa complicada. Este año ya os digo que bueno, pues sería eso. El que tiene cubiertas pues estará ganando puntos. Yo de hecho tengo alguna zona donde no hemos podido entrar a labrar nada y la hierba está controlando el gol vigor, pero tenemos el riesgo de las enfermedades fúngicas. También es verdad que como no hemos tocado el suelo, todavía no tenemos un riesgo excesivo. No os puedo dar pautas generales, pero sería un poco esa, ¿no? Retrasar despuntes todo lo que puedo. Si hago despuntes, hacer desnietados, que es lo que, por ejemplo, estamos haciendo en zonas de más valor, de donde la uva tiene más valor añadido. Por ejemplo, en Gredo sí que estamos haciendo esto. Despuntar con la mano y desnietar. Y de esta manera estamos regulando el vigor y si luego la planta vegeta, que vegete de los anticipados de la uva para arriba y no nos genera vuelos de vegetación. Gestión de cubiertas vegetales y luego riego y abonado. O sea, que a nadie se le ocurre ahora meter en el riego abonados y demás. O sea, que se los guarde, que esperen un poco, que la planta ya va suficientemente sobrada. Perfecto, pues gracias. Pasamos a otro tema. Bueno, por ejemplo, nos dicen si puede ser un año complicado para botitis temprano. Ya has mostrado algunas fotos Ya os he puesto, con empezó súper botitis. pronto este año. Sí, es que sí, o sea, que es que sobre todo variedades sensibles ya habéis visto. En hojas, empezó en hojas, con alguna hoja rota y tal, y ya tenemos en racimo. Y ha habido zonas, pues, sobre todo parcelas en concreto, que ha habido bastante daño. Ahora nos olvidamos de eso porque mildio está haciendo mucho más daño, pero sí que ha habido daños y sí que se van a seguir viendo. Y por ejemplo, relacionado con esto, no sé si tienes tú experiencias con aclareos de racimos tempranos, ahora en épocas de floración, por ejemplo, o qué diferencias hay en cuanto a rendimiento, calidad, has podido ver frente a lo que es un aclareo pues, más normal de la época de Mira, invierno, ¿no? yo este año, por ejemplo, no sería partidario, un año como este, donde queremos regular el vigor, no sería partidario de hacer aclareos tempranos. Sin embargo, un año como el año pasado, nosotros hicimos aclareos de racimos muy temprano, porque ya veíamos un poco que al revés, teníamos un vigor muy bajo, ya veíamos un poco la situación de la planta, las lluvias no habían llegado en primavera y ya veías un poco las condiciones. Entonces dices, bueno, pues aquellas viñas, aquellas cepas más débiles y tal, les vamos a quitar la mitad de la uva directamente para que no sufran. En este caso, la estrategia sería al revés. La estrategia estaría basada en dejar toda la cosecha que hay ahí y para que sujeten la planta y hacer aclareos muy tardíos para sujetar el vigor precisamente, ¿no? Una estrategia de sujetar el vigor este año hubiera sido dejar más yemas por cepa, que de alguna manera hubiera habido un mayor reparto de la vegetación. Pero eso por otro lado, que nosotros lo hemos hecho en alguna parcela, por ejemplo en podas mínimas, eso nos ha generado un problema es la aireación de esas cepas, ¿no? Porque eso tiene interés cuando puedes abrir espacialmente la planta, pero cuando las dejas en el mismo plano, pues nos ha generado un exceso de vegetación, o sea, de reducción de la porosidad de la vegetación, ¿no? Que no de longitud, porque la longitud sí que nos la hemos visto bastante bien controlada. Entonces, lo que hemos ganado por un lado lo hemos perdido por otro. Pues vamos a pasar a varias preguntas ahora relacionadas con el tema de la heterogeneidad, porque bueno, como ya hemos visto en el sondeo, ya se está viendo mucha. Y, por ejemplo, nos preguntan, para un vaso en secano en la zona de Toledo, ¿qué técnica o producto recomiendas para la maduración homogénea y que no se deshidrate por el calor de la cena? Yo creo que Primero la albiñe, ¿verdad? Primero la albiñe, que los ya ejemplos de desde la el albiña, embero te va a los, dejar... los ejemplos de la albiña eran bastante elocuentes, ¿no?
si dejamos de lado productos como estos, como la albiñe, eh, hay alguna cosa, y así hablamos de la competencia también, pero hay alguna cosa a base de aminoácidos, creo que hablamos en las técnicas de la otra vez, que hay algún tratamiento a base de antitranspirantes, por ejemplo. Los antitranspirantes funcionan bastante bien de cara a retrasar algo la maduración y reducir el estrés hídrico. Bueno, podría ser interesante utilizar antitranspirantes. Y luego, respecto a técnicas, pues ya has visto un poco las técnicas que estamos aplicando. Eliminar los racimos que están fuera de la media. Eso es una técnica. Claro, otra cosa es que eso vale mucho dinero. Sería hacer una vendimia selectiva en verde. Es decir, bueno, todos los que están por delante y por detrás los voy a quitar. Además estoy aclarando racimo, con lo cual los que quedan van a homogenizar mucho más. Deshojado solo en las zonas de mínima exposición de la luz, o sea, por ejemplo, del lado del sol de la mañana. ¿Por qué? Porque me van a permitir que tengan más radiación, pero lo que no voy a hacer es deshojar el lado de la tarde para que no haya un exceso de exposición de esos racimos al sol de la tarde, que son los que deshidratan. Deshidratan siempre los racimos que están en el sol que pega la cepa por la tarde. Entonces, bueno, ya estamos viendo técnicas. Otra técnica bastante interesante son deshojados precoces. ¿Por qué? Porque lo que hago es quitar hojas, pero da tiempo a que se desarrollen los anticipados. Pero tenemos un periodo entre el deshojo y que desarrollen los anticipados, pues que hay una buena aireación y los racimos se pueden llegar a compensar. Entonces, bueno, yo creo que ya hemos repasado, por lo menos hemos dicho 4 o 5. Que estrategias que pudieras utilizar en función de cuál es tu situación, el precio de la uva y el objetivo a dónde va a ir esa uva, está claro. Más, Javier. Pues mira, bueno, respecto a esa foto que has mostrado con la cepa que tenía racimos en distintos estados, ¿no? De floración, cuajado y botones florales separados, pues hay bastantes comentarios, ¿no? También, bueno, la pregunta es un poco igual que la anterior, que se puede hacer en esos casos para tratar de aproximar, porque hay mucha gente, por ejemplo, que ha tenido cepas afectadas por pedrisco y donde han tenido brotaciones de secundarios y todavía pues están viendo que hay hasta 25 días de diferencia de unos racimos a otros, ¿no? Entonces, quizás son casos todavía un poco más extremos. A nosotros nos ha pasado también. Pero... Solución fácil. Destino de rosado. O sea, es muy bestia decir esto, ¿eh? Pero bueno, pero puede ser. Decir, oye, pues voy a tener maduraciones irregulares, voy a tener racimos verdes. O sea, porque sabéis lo que pasa con los pedriscos o heladas o así, pues que luego tengo los racimos que se han salvado y luego tengo una brotación secundaria con un retraso perfectamente de veintitantos días. Entonces, pues, y mucha proliferación cuando hay mucho vigor, como va a ser este año, mucha floración de secundarios. O sea, voy a tener mucha racimaya, racima o inflorescencias secundarias, ¿no? En los anticipados. Eso este año se va a dar muchísimo, sobre todo en zonas donde os haya perdido producción por pedrisco, os haya perdido producción por mildiu, porque la planta va a exceso de vigor y los secundarios van a tener otra cosecha. Y a veces esa cosecha es casi en mayor cantidad que la cosecha principal. Entonces, homogeneizar eso es muy complicado, tantos días de diferencia. Puedo mejorar la homogeneidad con tratamientos, que claro, no vamos a conseguir esa uniformidad de 21 días, pero puedo acortar, pero se me puede quedar en una diferencia de 15 o de 12, bueno, pues habré mejorado otro. Puedo quitar todas esas racimas, claro, o puedo quitar los racimos principales porque la cosecha era menor y hacer una vendimia tardía de racimas, que eso lo hemos llegado a hacer. Pero bueno, que todo esto, o sea, a mí me da incluso un poco, me sonrojo al decirlo cuando, pues eso, ¿no? Estamos oyendo que los precios del vino van como van y tal, y hablar de estas estrategias de tirar todos los anticipados o no sé qué, es que son brutalmente caras, ¿no?
Entonces, posibilidades existen. Hay que cuantificarlas y ver si llegamos a eso o no llegamos a eso. Por eso, al final dices, bueno, pues una aplicación, no sé el entorno de que estamos, Javi, sobre los 100 euros, 100 algo euros de un, Sí, de un Lalviñe. Pues al final dices, bueno, pues si me compensa esos 15 días, si lo otro me cuesta 300 euros por hectárea, pues bueno, pues ahí lo tengo en la báscula, ¿no? O donde queramos llegar a un nivel de calidad muy alto, puedo hacer las dos cosas, ¿no? O puedo hacer tres cosas. Hago un deshoje, hago un aclareo, que es lo que hablábamos de la cariñena. El extremo de las situaciones donde obteníamos mejores resultados era, pues no, aclareo racimos, ¿cómo era? Aclareo racimos, deshojado y tratamiento. Pues esa era la situación perfecta en cuanto a vinos, el que más nos gustaba. ¿Cuánto vale eso? Pues se cuantifica y si es posible porque el vino se lo va a pagar, pues adelante, ¿no? Entonces ya vemos que estrategias hay muchas, hay que saber cuál se puede pagar la uva y cuál tiene un mayor efecto sobre el producto final. Más cosas, Javier. muy bien. Bueno, hay un par de preguntas referidas a temas de suelo. En un caso, uno de los asistentes nos comentaba, a raíz de la foto con las inundaciones que has mostrado, preguntaba si conocías una técnica que él ha visto en Australia con un tipo de apero, es una práctica que se llama keyline, con un tipo de apero llamado geomans que permite drenar el suelo y conducir el agua a partes más secas si fuera el caso. Yo no sé si conoces tú esta técnica. Es que claro, por eso he puesto la foto, porque no son inundaciones de una tormenta, ¿eh? Son manantíos, o sea, manantíos, son emanaciones de agua Correcto. porque la zona ya no le, la zona tiene cierto relieve y ya no le cabe más agua. Entonces ahí aparecen afloraciones de agua. O sea, ya no, tú no lo puedes drenar a ningún lado, porque es que el drenaje natural era ese. Y ese está totalmente, o sea, el freático ha subido tanto que sale en la. De hecho, no podemos pasar con ningún apero, porque el tractor se hunde directamente. O sea, pasa por ahí, hace pum, y se hunde y empieza a salir agua de las ruedas, ¿no? De los huecos que queda. Entonces, claro, si tienes una situación así, hay aperos de drenaje que permiten la infiltración profunda, incluso si es una zona recurrente, pero claro, estamos hablando de secanos, que es que el año pasado llovió 90 litros. Que creo que en todo el ciclo de cultivo del año pasado no, llovió 180 y llevamos este año 790. Entonces, también, bueno, es una foto esto me ha pasado en algún viñedo más, donde no se ha tocado los suelos, pero esa finca precisamente al propietario le gusta mucho romper los suelos y sacar la piedra y cultivar en zonas que igual no tendrían que ser cultivables, explanaciones y tal y cual, y años como estos, pues te hacen ver por qué esa zona estaba así, ¿no? Porque había una veta, porque había una arenisca que tú la has quitado y lo que has generado es una conducción de agua hasta a ese lugar y está fluyendo el agua ahí. Tenemos en muchos viñedos manantiales de agua, o sea, zonas donde está brotando el agua del suelo. Entonces, claro, frente a eso, o tienes una red de drenajes a zonas más bajas, pero es que en ese sitio no hay zona más baja, esa es la zona más baja. O tienes una red de drenajes bien hecha, bien construida, pero claro, para una vez cada 20 años, pues no se asume la inversión, ¿no? Quizás pues cuando construyes un diseño de plantación, a mí no me gusta destruir tanto suelo y tal, y si en 100 hectáreas se tiene que quedar 2 sin plantar, pues creo que no es tanto la pérdida al valor de suelo que tiene España. Si estuviéramos hablando, no sé, yo ahora vengo de Mallorca y el valor del suelo es de 150.000 euros la hectárea, igual dices, aquí se aprovecha a todos los metros, pero yo qué sé, en Tarragona, a un valor de suelo de, yo qué sé, 5.000 euros la hectárea de secano, pues igual no merece la pena y plantas 98 en lugar de 100, ¿no? Yo creo que es más recomendable que no tener luego estos problemas. Pero bueno, también es esta situación, ¿eh? Claro, donde estamos teniendo manantíos en zonas de ladera, al final no tenemos este problema, porque suelen salir abajo y al final el agua sí que va parcela abajo. Pero en estos sitios que son terrenos más arcillosos, con arenisca debajo, donde hacen extraños las aguas en estas zonas de arenisca, porque hacen como bolsas de acumulación. Entonces es muy difícil los drenajes, a no ser que metieras tubo a 2 metros de profundidad.
Pues Siguiente, Javi. ya que estás hablando de tipos de suelos también, bueno, es una pregunta un poco general que nos ha llegado, pero si tú tuvieras que elegir una composición del suelo para producción de uva de calidad, qué composición sería, crees, la más adecuada? ¿O qué elegirías tú? ¿Qué preferirías tú? ¿Algo un poco La, más pre- arenoso, menos la, pre- arenoso? la pregunta del millón, ¿eh? Claro, Si esto es muy si general. emulásemos al gran Pedro Parra, diríamos que hay tres suelos vitícolas por excelencia, ¿no? Que son el calcáreo, el granítico y la pizarra. Esos serían los tres suelos por excelencia para hacer grandes vinos. Y bueno, pero cada uno de ellos tiene una complejidad diferente. El granítico son suelos muy pobres, con poca capacidad de retención de agua y nutrientes. La pizarra puede estar combinada de diferentes maneras. Podemos tener pizarras más o menos profundas o pizarras muy superficiales, con lo cual los suelos pueden ser muy limitantes en cuanto a profundidad de suelo. Podemos tener pizarras prácticamente que están fragmentadas, pero que es pura piedra. Podemos tener pizarras rojas asociadas a arcillas que tienen más capacidad de retención de agua de suelo. Podemos tener suelos calcáreos donde tengamos un petrocálcico a 20 centímetros de suelo, podemos tener un calcáreo fragmentado y mezclado con el suelo con profundidades de suelo de 2 y 3 metros. Para mí este sería, no, y no le voy a discutir al gran Pedro Parra, sería un poco los ideales de suelos vitícolas. Claro, cuanto dentro de estos tres suelos, cuanto más profundo es el suelo, como dice él, me parece que es más platos tiene el menú, ¿no? Y entonces tu viñedo más capacidad de desarrollo tiene. Luego pondríamos por otro lado los suelos muy limitantes, que serían los suelos puramente arcillosos. Estos son los suelos más complicados. Son los suelos que generan más problemas de asfixia radicular, de cuando los suelos están secos también son suelos que son muy duros, muy reaccionarios. Entonces, son suelos que si los asocias a carbonatos, son suelos que se compactan muchísimo. No sé, los limos, pues también son suelos más propios de zonas de vega, de valle, de producción de fruta, más que de producción de calidad, ¿no? La producción de calidad siempre nos vamos a suelos limitantes, pero claro, el tema es que no sean excesivamente limitantes, ¿no? Como pasó el año pasado en zonas pues como Priorato, tal, con suelos que ya de por sí son limitantes y encima no nos llueve, pues podemos tener problemas. En épocas donde las lluvias eran más frecuentes o eran medias, como un año como este, pues esos suelos son los de más calidad, donde no hay enfermedades, donde el agua corre hacia zonas más bajas, donde tienes una aireación espectacular. Y no solo el suelo, es dónde está ese suelo, ¿no? A qué altura está ese suelo, en qué exposición, es norte o sur, este o oeste, es una ladera, es un llano, etcétera, etcétera. Pero sí que hay como estas tres elementos básicos dentro de lo que buscamos en un suelo cualitativo, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar con los tres. En Mallorca estamos en un proyecto donde es puros bloques de caliza, de derrumbe, o sea, son bloques de caliza de derrumbe. Luego estoy trabajando en Gredos con el granito y estoy trabajando dentro del Valle del Ebro con pizarras, ¿no? Y bueno, pues ves el potencial. Y cuando te vas yendo de esas zonas a zonas más de valle, más de vigor y tal, pues bueno, es otra expresión de fruta, pero normalmente la calidad ya es otra. Otra cosa, a ver. Perfecto, pues mira, yo creo que lo vamos a dejar de aquí, que nos hemos pasado un poco del tiempo. ¿Hay alguna pregunta más concreta acerca de los productos de la albiñe, sobre todo relacionados con contenidos aromáticos y demás? Entonces, bueno, pues esa la podremos contestar nosotros directamente, que tenemos muchas experiencias, si te parece, y Sí, entonces yo mejor. creo que lo dejamos de aquí. Y nada, pues agradecerte como siempre mucho tu colaboración, tu presencia con nosotros, todos tus consejos y bueno, muchísimas gracias a todos por asistir y bueno, pues nos vemos en el próximo seminario, que siga todo bien. Muchas gracias a todos. Un saludo, un abrazo a todos.